como siempre, con mucho gusto para saludarlos. En este tutorial no voy a tejer, solamente voy a darles unas anotaciones porque varias personas me preguntan en los comentarios cómo tejerlo en diferentes medidas y es difícil para contestarles, y creo que esto los va a ayudar un poco. Ok, empezamos con este de 0 a 3 meses. Es fácil, muy sencillo también para que hagan su propio diseño según el tamaño que quieran. Aquí tengo 38 cadenas de base de la parte delantera de la blusa. Recuerden que son dos piezas iguales, el derecho y el izquierdo. Son 38. Solamente en esta les voy a mencionar el múltiplo de cadena, ya sea cualquier medida. Es un múltiplo de 3 más 5, que son 38 cadenas en total. Si yo le resto los 5 puntos que tengo aquí, estos 5 son los que se dejan de tejer para empezar el primer punto alto, y nos quedan 33 puntos, y estos los dividimos en 3, nos dan los 11 grupos. Pero si usted no entiende lo que estoy explicando, usted nada más se va a basar a los 38 cadenas, es todo, y va a tener 11 grupos. Y aquí vamos a hacer dos disminuciones, así como está en el video, solamente que va a disminuir dos grupos, solamente dos grupos, y va a dejar 3 para el hombro. Las cantidades que yo tengo aquí no corresponden a los 11 grupos ni cada vuelta, solamente es una idea que les estoy dando. Van a llegar hasta los 3 grupos del hombro, y la parte izquierda la teje igual. Aquí tenemos la parte de la espalda, son 62 cadenas, son 19 grupos. Y si en la parte de frente disminuimos dos veces, dos grupos, igual también en la espalda solamente dos grupos en cada lado, y 3 en cada hombro, y 9 en el espacio del cuello. 9 grupos van a quedar. Ok, al final les voy a mencionar cómo se va a tejer la base de la falda. Antes de continuar, quiero que tengan esto presente. Si yo tengo un hilo más delgado y tejo muy ajustado o apretado, puedo tejer este y me va a dar la medida del de 0 a 3 meses. No es una cantidad exacta lo que yo les estoy dando, es una idea. Si usted tiene el hilo grueso, quizás esta medida le va a dar para de 3 a 6 meses. Y esto aplica para cualquier talla igual. Aquí tengo de 3 a 6 meses. Son 44 cadenas. Son 13 grupos. Y va a disminuir igual 2 grupos de 2. Y va a quedar en el hombro 4 grupos. En la espalda 68 cadenas. Son 21 grupos en las 68 cadenas. Y vamos a disminuir igual que el frente, 2 grupos y 2 grupos, 4 grupos en cada hombro y 8 grupos en el cuello. Aquí tenemos esta parte. Si a usted se le hace muy corto esto, usted puede aumentar un grupo en cada lado, un grupo en cada lado de la espalda, que son 6 cadenas a esta cantidad. Aquí también va a aumentar solamente en el lado de la bocamanga un grupo, y entonces aumenta 3 cadenas porque es un grupo solamente al lado de la bocamanga. Usted puede empezar a tejer primero la espalda, porque la espalda es más fácil de medirla que la parte del frente. Así de que usted, teniendo ya la base de la espalda, la va a hacer de acuerdo a esta medida. Para esto, si usted tiene aquí las 68 cadenas o las 68 más las 6 son 74 cadenas. Si usted tiene las 74 cadenas y no sabe cuántas cadenas va a tejer en este lado, porque es imposible, entonces vamos a hacer esto. Siempre son 24 puntos menos en la parte delantera. En este modelo solamente, no es en general. Vamos a poner el ejemplo de los 74.
74 cadenas. ¿Cómo vamos a saber acá? Si vamos a empezar por la espalda, le vamos a restar 24. Son 50 cadenas que va a colocar en la parte delantera. Aquí tenemos 62 menos 24. Aquí tengo 24. Le vamos a restar los 24. Son 8. Aquí tenemos 38 que son estos. Esa es solamente la regla para esto. Son 24 menos para la parte del frente. Y así se aplica a cualquier medida. Ok, explicado eso, hasta 6 meses vamos a continuar. Aquí tengo de 1 año, que es el que tejí en el video. Son 56 cadenas de base. Son 17 grupos. Y tenemos 1, 2, 3. 3 disminuciones que se hicieron en el tejido del video. Y tenemos 4 del hombro, que son 80 para la espalda. Igual son 3 en cada lado. Aquí son 25 grupos, 4 y 4 en el hombro y 11 en el cuello de la espalda. Ahí está de 1 año. De 2 años tengo 62 cadenas, que son 19 grupos. Aquí tenemos 1, 2 y 3. 3 disminuciones. Esto no cuenta porque estaba yo haciendo otra cosa. Ok, ahí está. Y 4 en el hombro. Aquí tengo 86 cadenas para la espalda. Son 27 grupos. Y tenemos 1, 2, 3, igual que la parte del frente. 3 disminuciones en cada lado. 4 en cada hombro. Y 13 en el cuello. Y es como les mencioné, pueden agregar uno más según como gusten. En cada lado son 6, son 3 y 3, son 6 que hay que aumentar, y aquí solamente 3 que hay que aumentar. Ahí está ya 3 en el cuello y 4 y 4 en los hombros. Eso es para 2 años. Quiero que tomen en cuenta algo que no les he mencionado. Aquí son 80 y para la siguiente talla estoy aumentando 6. Aquí tengo 56 más 6 son 62. 6 en cada pieza, no en el total. 6 en la espalda, 6 en la parte de izquierda y 6 en la parte derecha. Ok, voy a continuar. Aquí tengo para 3 años, tengo 68 cadenas, que son 21 grupos. Y tenemos 1, 2, 3, 4 grupos de 2 disminuidos y 4 grupos en el hombro. Aquí en la espalda son 92 cadenas, 29 grupos, y tenemos 1, 2, 3, 4 de disminución en cada lado. Ahí está la bocamanga. Y en el cuello tenemos 13 y 4 y 4. El último, el número 4, aquí tenemos de 68, 6 más, de 92, 6 más. Todo es una regla, así de que puede continuar tejiendo. Quizás esta medida, si lo hacen un hilo más grueso, le va a servir para una talla de 6. La falda cerrada, hay muchas formas de cómo tejer la falda. Ponerle más puntos, dar más vueltas para empezar la falda, y se le da más volumen a la falda. Ya teniendo usted el punto, usted puede hacer al gusto suyo. Aquí tengo, bueno, ya les mencioné la cantidad de cadenas de cada pieza. Aquí son 23 grupos. Aquí son 5 grupos. No, perdón, aquí son 4. Le corregí, pero aquí no le corregí. 4 grupos.
Si su hilo es muy delgado y si esto es muy corto, en lo ancho del hombro, le puede agregar aquí uno más a cualquier talla. Le agrega y en esta parte va a tener usted la misma disminución, que son 1, 2, 3, 4, y este que agregó lo va a aumentar en el hombro. Así de que no hay ninguna forma de cómo no hacerlo. En cualquier talla se puede hacer esta modificación. Aquí también, esta es la espalda, son 98, son 31 grupos. 31 grupos. Y tenemos 1, 2, 3, 4 grupos en cada lado de disminución. Y 4 y 4 en los hombros. Aquí le voy a enseñar a sacar la medida del cuello, porque para continuar usted, o si lo quiere hacer más grande la blusa para cualquier otra cosa, aquí le voy a enseñar cómo se va a definir el cuello, que claro, es fácil sacarlo porque usted va a hacer hasta esta parte de aquí y va a tejer 4 y va a tejer 4, y los que queden en el cuello pues ahí quedaron. Pero para que usted sepa cómo podemos ponerlo antes de tejerlo, la cantidad. Aquí tengo 4 y 4, 8, y 4 y 4, 8, que son 16, y tengo 31 puntos en total abajo de la cadena de base, 31 grupos, menos los 16, menos los 16. Son 15 grupos en el cuello. Se sumaron los 4 y 4 del hombro, y los que se disminuyeron en cada lado son 16, menos los 31 grupos en total que tenemos. Ahí está la cantidad y está la forma de la manga. Creo yo que con esto le va a ayudar bastante. Ahí tiene ya toda la información, cómo sacar el múltiplo, cómo aumentar en los lados, en el hombro, en la bocamanga, cómo también aumentar según el hilo, según la medida, según el cuerpo de la bebé, porque hay bebés más llenitas y otras más delgaditas, y así de que hay diferentes cantidades. No es exactamente que diga yo este es para 4 años, es imposible. Les voy a explicar la vuelta. La primera vuelta es la base de cada motivo, y cada motivo empiezo a contar los 2 medios puntos, uno en cada espacio. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos para un motivo, cada 6 puntos, y el motivo es desde estos 2 puntos hasta antes de los 2 puntos. Y aquí les voy a mostrar cómo podemos tejerlo así como está aquí o de otra forma. Ok, aquí empiezo. Estos son los medios puntos que se tejen para la base. Aquí en los 2 primeros se tejen 2 medios puntos, uno en cada espacio, 3 cadenas y un medio punto. Pasamos 1, 3 cadenas y un medio punto. En el siguiente medio punto, 3 cadenas y paso un punto, y aquí son los 2 medios puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así se tejió en el video. Esto es en forma casi recta el tejido, no tiene mucho aumento la falda. Ahora lo que vamos a hacer, para si gusta que tenga más aumento la falda, se tejen igual 2 puntos, 3 cadenas. No soy muy buena para esto, pero trato. Ahí está. Este es igual que empezamos, y aquí tejo 3 cadenas y en el mismo punto tejo el medio punto.
En este punto van 2 medios puntos juntos, pero con el lazo de 3 cadenas, y continuamos con 3 cadenas, pasamos un punto y aquí tenemos el siguiente medio punto, que son 2. Vamos a contar ahora este motivo cuánto es. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí el motivo lo tenemos de 5 y aquí lo tenemos de 6. Después de estos dos vamos a repetir. Aquí tenemos el medio punto y los 3, y aquí vamos a colocar 3 y el medio punto en el mismo espacio, y 3, pasamos este y ahí está. Son 3 lacitos. Aquí se empieza a contar 1, 2, 3, 4 y 5, porque aquí empiezan los 2 medios puntos que empezamos aquí. Así es de que está explicado esto. Ahora aquí yo tengo 183 cadenas dividido entre 6 puntos que tenemos aquí. 6 por 3, 18, y los 3 puntos que tenemos que nos quedan ahí, los 3 puntos son los que tenemos en cada orilla. Así de que ahí tengo 30 motivos en este espacio. Ahora aquí tiene que tener, son 5 en cada motivo. Usted tiene que tener de 5 en 5. La vuelta de medio punto tiene que quedar, vamos a suponer que sean 175 entre 5. 5 por 3, 15. 25, 5 por 5, 25. Usted va a tener 35 motivos. Que termine en 5 la vuelta, esta, que termine en 5 o que termine en 0. Este número en el último, cualquier cantidad, pueden ser 180, 165, puede terminar en 5 o en 0, para que tenga de 5 en 5, más los puntos de los lados, y ahí va a tener la base de la falda. Así es de que espero que le haya ayudado. Cualquier duda voy a estar contestando. Después de esto ya me voy a dar a la tarea de contestar cualquier duda, cualquier pregunta, porque creo ya que con esto tienen bastante información. No se le olvide compartir el video, el del vestidito, y aquí mismo también esto, si lo comparten este video, voy a colocar ahí el enlace del vestido para las personas que no lo hayan visto, y si desean tejerlo también igual. Espero sus comentarios, si les ayudé en algo con esto, si pudieron hacer el vestido. Sí. Aquí estoy con todo gusto. Cualquier pregunta, si gustan ponerme en Face los proyectos que quieran. Tengo varios, pero hay veces que me dan algo fácil para hacerlo rápido y con todo gusto lo hago. Me gusta eso. Así es de que los veo el próximo. No se les olvide también regalarme un like. Se pueden suscribir y aquí estoy para el próximo. Un abrazo.